Bendiciones, hermanos, muy buenos días, qué gusto saludarles. Estamos nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Ya hemos tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo donde nos hemos podido gozar en la presencia del Señor, y ahora vamos a tener un tiempo de palabra, ¿verdad? Pero antes de cualquier cosa, yo quisiera que usted y yo pudiéramos entender, ¿verdad? Yo quisiera rápidamente que usted y yo pudiéramos entender que esto que estamos haciendo hoy, hermano, esto que hacemos de esta manera virtual, esto que el Señor nos está permitiendo llevar a cabo por este tiempo que estamos viviendo, simple y sencillamente se trata de gratitud con el Señor. Todo lo que usted y yo estamos haciendo hoy, esto que estamos haciendo en nuestras casas, esto que hacemos de reunirnos alrededor de una televisión, alrededor de un teléfono, se trata solamente de gratitud para el Señor. ¿Gratitud en qué? Gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, gratitud porque Él nos ha mantenido en esta tierra, gratitud porque Él nos ha mantenido sanos, a pesar de que hemos pasado por momentos de enfermedad. Mire, seguimos aquí en la presencia del Señor y delante también de ustedes, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a ser agradecidos. Por eso es que es tan importante que usted y yo podamos estar comprometidos, hermano, con lo que estamos haciendo, comprometidos en reunirnos virtualmente, comprometidos en prepararnos para estos tiempos, prepararnos para estos momentos que el Señor nos permite tener. Tal vez no nos vemos físicamente, pero mire, nos podemos sentir espiritualmente. Podemos sentir que estamos en un mismo espíritu. Podemos sentir que tenemos el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo espíritu, un solo bautismo, hermano. Entonces, una sola fe. Y eso es lo que nos lleva a hacer estas cosas. Gratitud, agradecimiento, saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que si usted está allá con su familia, tal vez necesita voltear a verle y decirle: Señor, gracias. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. A usted, hermana, tal vez gracias por mi esposo. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Y el viernes hablamos un poquito acerca de Josué, ¿verdad? Y Josué decía: mi casa y yo. El propósito para Josué era servir. Y el propósito lo había trasladado también a su familia. Por eso es que él decía: mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, mire, no quería yo empezar con el tema que tengo, con lo que el Señor me ha dado, sin antes decirle que necesitamos ya no aprender, hermano, porque lo hemos aprendido mucho, pero necesitamos empezar a ser agradecidos con el Señor. Así que allá en sus lugares donde usted se encuentra, yo espero que la mayoría ya estemos conectados, que ya estemos listos para recibir la palabra. Así que allá en sus lugares donde usted se encuentra, tal vez en la sala de su casa, tal vez ahí con un poquito de agua, porque recuerde que hoy estamos en ayuno, iba a decir ahí con un poquito de coca, pero no, hermano, con un poquito de agua, tal vez allá usted ya está listo para recibir la palabra del Señor. Así que le ruego que pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su rostro. Usted recuerda que dice la Escritura que toda mujer que ora o que profetiza se tiene que cubrir la cabeza. Así que en el nombre del Señor oremos que el Señor nos habilite tanto para explicar como para entender su palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Este es nuestro principal motivo de acercarnos a ti hoy, Señor. El agradecimiento, el decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus bondades. Gracias, Padre, porque estamos juntos como familia. Gracias, Señor, porque nos has mantenido, Señor, en este tiempo. No ha faltado alimento, no ha faltado techo, Señor, no ha faltado tu misericordia en nuestras vidas. Por eso es que hoy venimos a darte a ti gracias, Señor. Y también venimos a pedirte que tú nos auxilies en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable, que tu Santo Espíritu sea el que nos habilite para poder trasladar tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a través de nuestras vidas, Señor, que no seamos nosotros, sino que seas solamente tú hablándonos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada hijo tuyo, bendice a cada hija tuya, bendice a cada familia. Padre, bendecimos los diezmos, bendecimos las aportaciones, las ofrendas que tus hijos, Señor, han depositado delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendice a cada uno de aquellos que en obediencia y en fidelidad a tu palabra, Señor, han actuado. Remunérales, Señor, recompénsales
porque eso es lo que dice tu palabra, que tú abrirías las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunda. Así que, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias al Señor que nos permite estar nuevamente aquí paraditos, hermano, para poder compartir su palabra. Quiero pedirle que por favor me acompañe allá a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Yo quisiera leerle la versión La Biblia al Día. Es muy semejante tal vez a la versión que usted tiene, pero yo quisiera leerle, que usted me permitiera leerle esta versión, La Biblia al Día. Mire cómo dice la Escritura: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mire qué hermoso pasaje. Yo no sé si usted lo puede mirar así, pero qué hermoso pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios 3:18, donde dice que usted y yo estamos siendo transformados, de que nuestras vidas van siendo transformadas más y más en la gloria, solamente por la acción del Señor. Y dice, esto es el Espíritu de Dios. Entonces, mire, quiero leerle otra versión del mismo pasaje, 2 Corintios 3:18, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que todos nosotros, ¿quiénes, hermano? Usted que está allá en su casita, yo que estoy aquí en la mía, todos aquellos que nos están viendo, que han recibido al Señor como su Salvador, todos aquellos que son hijos de Dios, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo. Quiere decir, hermano, que antes usted y yo teníamos un velo que nos impedía ver al Señor, que nos impedía ver la gloria del Señor. Pero dice, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y podemos reflejar la gloria del Señor. Mire, ya no solamente la vemos, sino que también dice la Escritura, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, mire, usted no solamente puede ver al Señor, sino que ahora lo puede reflejar. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tal vez usted ahí en su casa pueda decir amén, pueda decir gloria a Dios. Pero mire qué bendición lo que dice la Escritura, que usted y yo cada día, cada vez que el Espíritu viene y actúa en nosotros, nos estamos haciendo más parecidos. Y tal vez usted voltea a ver al que está a su lado y diga, Dios mío, es que todavía no le veo mucho parecido al Señor. Pero mire, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de la acción que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, de la transformación con la cual el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Usted y yo no podemos cambiarnos por nosotros mismos, es la acción del Espíritu Santo. Y mire que hoy estamos en un tiempo de ayuno. Yo espero en el Señor que usted nos esté acompañando en este ayuno, en unidad. Y en diversas ocasiones hemos enseñado que el ayuno no se trata solamente de pasar hambre, porque para pasar hambre, hermano, lo podemos pasar cualquier día. Para pasar hambre no se necesita una convocación de una iglesia. Para pasar hambre tal vez ni siquiera es por decisión propia. Hay gente que desafortunadamente pasa hambre porque no tiene los recursos, pero eso no quiere decir que estén haciendo un ayuno espiritual. El ayuno no se trata solamente de hacerlo para que nuestra conciencia se sienta bien. No solamente es mostrar cara de tristeza, hermano, ¿qué le pasa? Es que estoy ayunando. No se trata de mostrar ese tipo de cara. El ayuno, hermano, ese ayuno que involucra a nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, es para buscar una mayor presencia de Dios en nuestras vidas. Es para que aquellas cosas que hay en nosotros, entonces, en el Señor,
en la obra, en el trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, usted y yo podamos encontrar transformación, una transformación que nos haga cada día más parecidos a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Más parecidos al Señor. Recuerde que usted y yo tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién otro, hermano, sino nuestro Señor Jesús? Entonces, en este tiempo de ayuno, ¿sabe qué estamos buscando? Estamos buscando una transformación de nuestras vidas. Yo ponía ahí en la publicidad del ayuno está 2 Crónicas 7:14, cuando el Señor dice, al final dice, yo sanaré su tierra si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes me buscan. Entonces yo, dice, oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y mire, yo sanaré su tierra. Esto es una transformación. Y usted y yo hoy estamos necesitando una transformación. Pastor, ¿cómo sabe, hermano? Porque usted y yo lo necesitamos. Porque hay cosas en usted y en mí que todavía necesitan ser transformadas. Y esta transformación en el griego es metamorfo, que quiere decir cambiar en otra forma. Pastor, a mí cómo me gustaría cambiar la forma de mi cara. No, hermano, pero no se trata de algo estético, se trata de algo que es interno. La transformación que viene de Dios es un cambio total. Escuche, es un cambio total que en el poder de Dios hallará su expresión en el carácter y en la conducta. La transformación que Dios está buscando realizar en usted y en mí tiene que ver o tiene que hallar su expresión en nuestro carácter y en nuestra conducta. Entonces quiere decir que vamos a cambiar de hacer las cosas. Ya no vamos a seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. No, la transformación, el metamorfo o la metamorfosis que Dios quiere hacer en nosotros tiene que ver con nuestro carácter. Pastor, es que mi carácter es así, es bravo, soy aventado. Hermano, entonces necesitamos encontrar, para parecernos más a Dios, para parecernos más a Jesús, para que cada día podamos reflejar en una mayor cantidad su gloria. Usted y yo necesitamos ser transformados. Usted y yo necesitamos que nuestro carácter sea transformado, sea modificado, que nuestra conducta sea modificada. Esta transformación denota, muestra un cambio interno. Pastor, y entonces no se trata de algo estético. No, hermano, discúlpeme. Tal vez algunos digan, pero pastor, yo quisiera que me rebajaran unos kilitos de más. Yo también. ¿Sabe cómo se logra? Dejando de comer. Pastor, es que yo quisiera que no se me viera tanto cachete. Sí, hermano, pero no se trata de eso, la transformación. La transformación que viene de Dios se trata de un cambio de conducta, de un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados a su semejanza. Pero mire, esto dice la Escritura ya, 2 Corintios 3:18, lo que leímos, esto solamente se da por medio del Espíritu de Dios. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha tratado de cambiar a alguien. Voy a cambiar a mi esposo, voy a cambiar a mi esposa, voy a cambiar a mis hijos. Hermano, mire, si no podemos cambiarnos ni nosotros y queremos cambiar a los demás, es que no es por medio de nuestras fuerzas, no es por medio de nuestra capacidad. La transformación, la metamorfosis que viene de Dios solamente se da por medio del Espíritu de Dios. Para poder lograr la transformación que nos lleve a disfrutar de su gloria, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que Él venga y empiece a trabajar en nosotros. Y mire, lo que yo quiero enseñarle en esta mañana, lo que del Señor me había estado hablando para poder trasladarle en esta mañana, es acerca de lugares donde encontramos transformación. Yo quiero hablarles, yo quiero enseñarles en esta mañana de algunos lugares donde encontramos transformación. No solamente que encontramos aquella transformación, sino mire,
¿En qué vamos a ser transformados? Hay lugares en la Escritura donde nos muestra claramente que hombres, que mujeres, que personajes de la Escritura llegaron a aquel lugar de una manera y después salieron de una manera completamente diferente. Pero para que exista, hermano, una transformación, para que exista un cambio de forma y de conducta, entonces se necesita mirar un fruto. Por eso es que yo le decía, no solamente es llegar al lugar, sino que se tiene que mirar un fruto en nuestra transformación. Así que por favor acompáñenme allá al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 2. Verso 1 dice: de Gat, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Pero mire la clase de hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Pero mire la última parte del pasaje, hermano. La última parte del verso 2 dice: de modo que David llegó a ser su líder. ¿Dónde fue David? Fue a una cueva que estaba o a la cueva de Adulam, ¿verdad? Y Adulam la podemos considerar, y los estudiosos la pueden considerar como un lugar de refugio, como un lugar de refrigerio. Pero mire, en esta mañana yo quisiera que usted y yo la pudiéramos ver como el lugar en el cual Dios cambió la vida de David y cambió la vida de muchas personas. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos ver a Adulam, la cueva de Adulam, como el lugar de la transformación de estas personas. Ahora, ¿qué estaba haciendo David? Dice la Escritura que David estaba huyendo. Entonces David era un fugitivo, hermano. David estaba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl lo quería matar. Ya le había lanzado aquella arma, aquella lanza, ¿verdad? Para tratar de atravesarlo con ella. Y David dijo: no, mejor me voy. Y David, dice la Escritura, que de Gat, una ciudad de los filisteos, David llegó allá a la cueva de Adulam. Y que sus hermanos lo fueron a ver y se juntaron con él. Y que además llegaron hombres, hermano, hombres de diferentes capacidades, de diferentes caracteres, llegaron con él. Pero si en algo coincidían todos, es que eran pobres, que no tenían para pagar sus deudas, tan pobres que no tenían para pagar sus deudas. Eran hombres que sufrían mucho, pero mire, eran hombres, dice esta versión que leímos, que ya no querían seguir viviendo de esa manera. Hombres que habían dicho: ya me cansé de ser pobre, ya me cansé de sufrir, yo ya no quiero vivir así. Y algunos me dirán: no, pastor, es que ellos ya no querían vivir así, pero se querían morir. Yo quiero ver el lado positivo. Ellos ya no querían seguir viviendo así. Ellos estaban dispuestos a hacer algo diferente para no seguir siendo la misma clase de hombres, para no seguir siendo pobres, para no seguir sufriendo. Pero, y David, hermano, David acababa, o hacía un tiempo, ¿verdad?, que había matado a aquel gigante. A pesar de haber matado a Goliat, David estaba huyendo, hermano, de Saúl. A pesar de haberle sacado las castañas del fuego a Saúl, David andaba huyendo. Saúl lo quería matar. Mire, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, no importaba lo que David había hecho, siempre usted y yo vamos a necesitar una transformación de parte del Señor. Pero pastor, es que yo predico en la iglesia, pero pastor, es que yo soy el que dirijo, pastor, pero es que yo soy el que más aporto. Lo que usted haya hecho, hermano, siempre vamos a necesitar una transformación que venga de parte del Señor. No importa lo que usted y yo hayamos hecho, recuerde, vamos a necesitar ser transformados porque queremos ser semejantes a Él. Queremos no solamente mirar, queremos también reflejar la gloria del Señor.
En algún momento de nuestras vidas tendremos que ir a Adulam. En algún momento de nuestro caminar en Cristo vamos a tener que ir a un lugar de transformación, a un lugar que se llama Adulam. Es el lugar, hermano, que Dios tiene preparado para nosotros. Es el lugar que Dios tiene preparado para nuestra metamorfosis. Pastor, pero ¿cómo me voy a juntar allá con los pobres? ¿Cómo me voy a juntar allá con los que sufren mucho, hermano? Es que a lo mejor estamos en la misma situación, a lo mejor estamos en el mismo nivel y no nos hemos dado cuenta. Y si hay algo que a mí me encantaría que usted y yo pudiéramos entender, es que David no estaba en un valle, David no estaba en una explanada. Dice la Escritura que David se refugió en la cueva de Adulam. ¿Qué quiero decirle con esto? El Espíritu Santo, Dios mismo, quiere transformarnos sin avergonzarnos. Mire, Dios nunca nos va a avergonzar. Dios nunca va a buscar nuestra vergüenza. Por eso es que el Señor llevó a David a la cueva de Adulam, a un refugio, a un lugar donde él pudiera vivir una transformación de su vida. Dios nunca nos va a avergonzar, pero necesita que usted y yo vayamos a la cueva. Necesita que usted y yo vayamos ahí donde vamos a encontrar la transformación. ¿Sabe? Dios necesita oír de nosotros un reconocimiento de que necesitamos ser transformados. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Hay áreas que usted y yo necesitamos ir y entregar en la cueva de Adulam. Y allá, hermano, entonces va a venir la transformación de parte de Dios. Aquellos 400 hombres, dice la Escritura, que llegaron solitos. Nadie los llevó, nadie los acarreó. Ellos oyeron que David estaba allá y fueron hacia Adulam porque sabían que allá había alguien que les podía ayudar. En la cueva de Adulam, en nuestra cueva, hermano, está el Espíritu Santo y está esperando para que usted y yo seamos transformados. ¿Qué tiene que entregarle a usted? Su carácter, vaya a la cueva. ¿Qué tiene que entregarle a usted? Su forma de ser, vayamos a la cueva, hermano. Ahí hay alguien que está esperando por usted y por mí. Hay alguien que nos va a transformar, que va a hacer una metamorfosis, tal como la hizo con David y con aquellos 400 hombres. Aquel muchacho, aquel David que dice la Escritura que era de hermoso parecer, necesitó también de la cueva. Necesitó de la transformación del Espíritu de Dios. No bastaba con haber matado a Goliat para cumplir el propósito de Dios. No basta, hermano, con lo que hemos hecho hasta ahorita. No basta con las veces que hemos predicado. No basta con las veces que hemos tocado en la alabanza. No basta con las veces que hemos danzado en medio de la alabanza. No basta con las veces que hemos ofrendado, que hemos diezmado. No, hermano, no basta con aquello. Necesitamos, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, para que el deseo, la intención, la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, usted y yo necesitamos ir a la cueva. Y en aquella cueva necesitamos ser transformados. Nuestra vida necesita ser transformada en lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Mire, David llegó como fugitivo a aquella cueva. ¿Y sabe cómo salió? Salió como líder de aquellos valientes, aquellos hombres que habían llegado pobres, sufriendo mucho, sin ganas de vivir. ¿Sabe cómo salieron? Salieron como valientes. El Señor hizo algo en aquella cueva que no solamente transformó a David, sino que transformó a los hombres que se habían ido a estar con él. A él le hizo líder y a los demás los hizo valientes. Y usted sabe la historia. David llegó a ser rey sobre de Israel 40 años. David reinó sobre de Israel. ¿Por qué? Porque en algún momento David tuvo que ir a la cueva de Adulam. Y ese es el lugar de transformación para usted y para nosotros. En Adulam, Dios nos transforma en aquello que Él quiere que usted y yo seamos. ¿Me entendió? En Adulam, en aquella cueva, Dios nos transforma en aquello
que Él quiere que usted y yo seamos. No en lo que usted y yo queremos, no. En el propósito de Dios. Ahí, en Adulam, Dios nos transforma. Aleluya, mire qué hermoso. Acompáñeme por favor allá al libro de Jonás, del profeta Jonás. Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3. Mire cómo dice la escritura. En el verso 2 del capítulo 1 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero mire el verso 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahora acompáñeme al capítulo 3, versículos también del 2 al 3. Ya leímos el capítulo 1, vayamos al 3. Verso 2 del capítulo 3 dice: levántate. Una vez más, el Señor le habla a Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive, por segunda vez, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y mire la diferencia, hermano, en el verso 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¿Qué pasó entre un pasaje y otro, hermano? ¿Qué pasó entre un capítulo y otro de la escritura? ¿Qué aconteció? ¿Qué le hizo cambiar a Jonás de decisión? ¿Sabe qué le hizo cambiar a Jonás de decisión? El vientre de la ballena, hermano. Jonás había dicho: no, ¿cómo voy a ir a Nínive? Si esa ciudad es malísima. Yo creo que el Señor se habrá equivocado. Y dice que Jonás se levantó y en lugar de ir a Nínive, se tomó un barco para huir a Tarsis. Hermano, hay lugares que transforman nuestras vidas. Y para Jonás, el ser tragado por una ballena transformó radicalmente su ministerio. Y mire qué tremendo que a veces el cristiano, el creyente, necesita pasar por aquel proceso de la ballena. ¿A causa de qué, hermano? ¿A causa de qué? Tal vez el cristiano necesite pasar por el proceso de la ballena. A causa de la desobediencia. Ay, pastor, Dios me libre, yo soy muy obediente. Sí, gloria a Dios, hermano. Pero a veces hay creyentes que necesitan pasar el proceso de la ballena por desobedientes. El trabajo que el Señor le había encomendado a Jonás era simple y sencillamente obedecer, hermano. Solamente le dijo: ve a Nínive y proclama en contra de Nínive. Solamente. No le dijo: métete en problemas. No, solamente obedéceme. Mira, te voy a mandar a tal lugar y tienes que hablar esto. ¿Y Jonás qué hizo? No quiso, hermano. Era un trabajo sencillo y Jonás no quiso. Jonás desobedeció. Hay cosas que como cristianos sabemos que tenemos que hacer. Sencillo. Hay cosas que se nos ha enseñado durante mucho tiempo. Hay cosas que hemos aprendido durante mucho tiempo. Hay pasajes de la escritura que los tenemos grabados en nuestros corazones, que hemos aprendido durante mucho tiempo. Hay lecciones, hermano, en nuestras vidas que hemos aprendido. ¿Y sabe qué? No obedecemos. Simple y sencillamente no obedecemos. Y no lo hacemos porque empezamos a pensar, ¿sabe? Lo mismo que Jonás: es que no es correcto que yo vaya a Nínive. Es que no se lo merece Nínive ni sus habitantes. Es que yo, ¿por qué voy a hacer tal cosa? Es porque me mandan a mí, ¿por qué no mandan a otro profeta? Es que mire, yo estoy aquí tranquilamente en mi casa, ¿por qué no le piden ayuda a alguien más? ¿Sabe? Es cosas que sabemos que necesitamos hacer, cosas sencillas, cosas prácticas que necesitamos hacer y no las hacemos. ¿Sabe cómo se llama? Desobediencia. Y ese fue el problema de Jonás. Y tal fue el problema de Jonás que Jonás tuvo que pasar por un proceso de transformación. ¿Dónde? En el vientre de la ballena, hermano. En el vientre de la ballena somos transformados.
En el vientre de aquel gran pez, Jonás, hermano, fue transformado. Mire, qué tremendo que en Jonás capítulo 2, versículo 2, el profeta habla y dice que él clamó desde el Seol pidiendo auxilio. Que ahí desde el vientre de la ballena, ahí en el Seol, Jonás clamó a Dios pidiendo auxilio. Ahora, ¿sabe qué es el Seol, hermano? Seol es una palabra en hebreo que se utiliza para decir el lugar de los muertos. ¿Hasta dónde había caído Jonás? Por la desobediencia. Cuando desobedecemos al Señor, cuando desobedecemos su palabra, estamos corriendo el riesgo de ser pasados por un proceso en el vientre de la ballena. La desobediencia, y ojalá que usted esto lo pudiera apuntar, la desobediencia nos lleva poco a poco a un lugar de muerte. Qué tremendo que Jonás tuvo que morir para ser transformado. Qué tremendo que este profeta de Dios, hermano, tenía un ministerio, tenía privilegio. No era cualquier hombre, no era cualquier judío, no, era un profeta de Dios. Y sin embargo, desobedeció la voz de su Señor. Mire, yo quiero ser incisivo. Hay veces que usted y yo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Sabe cómo se llama? Desobediencia. ¿Conoce usted gente que esté más fría que una paleta, hermano? ¿Qué habrá sido aquello que les llevó a esta condición? ¿Será que fue algo así rápido? No, fue poco a poco. Tal vez en el corazón de Jonás ya se estaba gestando desobediencia. Tal vez en el corazón de aquellos hermanos que usted y yo conocemos no fue rápido, sino fue poco a poco. Fue llevando a un proceso que les está llevando a un lugar de muertos. ¿Sabe? Necesitamos pasar por el proceso del vientre de la ballena para que nuestras vidas puedan ser transformadas, para que entonces entendamos que si Dios dice, ve, usted y yo lo tenemos que hacer. Que si el Señor nos dice, haz tal cosa, usted y yo lo tenemos que hacer. Porque la desobediencia poco a poco nos lleva a un lugar de muertos, como le pasó a Jonás. Y en la desobediencia, hermano, no podremos cumplir el propósito de Dios. Siendo desobedientes, no podemos cumplir el propósito. Siendo desobedientes, no podremos llevar a cabo su deseo. Siendo desobedientes, no podremos hacer su voluntad. Aunque lo digamos, hermano, pero si estamos en desobediencia, no lo vamos a poder hacer. En aquel vientre, en aquella ballena, en aquel gran pez, dice algunas versiones, el profeta clamó y le dio una nueva oportunidad. La transformación que Jonás vivió en aquel lugar le llevó a prestar atención a la voz de Dios. Y cuando prestó atención, Jonás obedeció. Jonás entró como un desobediente al vientre de la ballena. Jonás salió como alguien obediente, dispuesto a cumplir el propósito de Dios. ¿Dónde cambió? En el vientre de la ballena. ¿Dónde podemos cambiar usted y yo? ¿Dónde pueden cambiar aquellas personas que en este momento están frías, que en este momento están hechas una paleta de hielo, hermano? ¿Dónde? Ahí, tal vez en el vientre. Porque el vientre de aquella ballena es un lugar de transformación para la vida de los cristianos. Que el Señor nos permita, si es el caso, una nueva oportunidad. Que Él nos permita salir del vientre de la ballena vivos para obedecer. Porque Jonás pudo haberse quedado ahí en el vientre de la ballena. Si Jonás no hubiera sido transformado, si la vida de Jonás no hubiera sido tocada por el Espíritu de Dios, tal vez Jonás hubiera quedado allá muerto. Y tal vez después la ballena lo hubiera vomitado, pero muerto. Pero mire, que el Señor nos permita salir del vientre de la ballena vivos, para obedecer, vivos, para cumplir nuestro propósito en Dios. Y
Y mire, yo quisiera que usted entendiera desde el viernes que usted tiene un propósito de parte de Dios. Que Dios ha puesto en usted su deseo, que Dios ha puesto en usted una buena intención, pero que necesitamos ser obedientes. Acompáñeme por favor allá al libro de Isaías, del profeta Isaías. Isaías capítulo 38, versículo 1. ¿Qué otro lugar, hermano, de transformación podemos encontrar en la Biblia? Ya vimos, hermano, el vientre de la ballena. Ya vimos la cueva de Adulam. ¿Qué otro lugar podemos encontrar de transformación para su vida y para mi vida? Mire, Isaías capítulo 38, versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: así habla Adonai, haz testamento, porque muerto eres y no vivirás. Mire, hermano, este pobre rey, ¿verdad? Estaba en su casa, pero ¿sabe dónde estaba? Estaba en su cama. Dice que en aquellos días, la escritura dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Sabe cómo estaba Ezequías? En agonía, hermano. Ezequías estaba en su cama agonizando. Y mire, cuando uno está enfermo, uno espera que alguien venga, ¿verdad? Y le diga: no, mira, todo va a salir bien, adelante. Vas a sanar, mira, vas a volver a correr, vas a volver a brincar. En estos días que estuvimos enfermos, hermano, había días que sentíamos como el pecho se nos abría, hermano, de la dificultad, tal vez un poco para respirar. Y uno espera, ¿verdad? Y las llamadas, los mensajes nos alientan a salir adelante. Y Ezequías, hermano, tal vez cuando le dijeron: es que ya llegó el profeta, Ezequías dijo, seguramente dijo: viene a traerme una palabra del Señor, una palabra de sanidad para mi vida. Y de repente se le aparece Isaías, hermano, y le dice: así dice el Señor, vengo a decirte lo que habló el Señor a mi vida acerca de ti. Le dice: haz testamento. Yo imagino al pobre rey Ezequías, ¿verdad? Los ojos se le deben haber abierto. Dice: haz testamento, porque muerto eres y no vivirás. Fue a despedirse del rey, hermano. Entonces, qué tremendo debió haber sido para aquel hombre que estaba en agonía en su cama, que viniera una palabra de parte del Señor y le dijera: estás muerto, pon en orden tu casa, arregla tus asuntos familiares, mira, haz tu testamento, pon ahí a quién le vas a dejar la casa, a quién le vas a dejar el coche, los caballos, porque estás muerto, ciertamente no vivirás. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que aquella cama donde Ezequías estaba en agonía, se convirtió en un lugar de transformación para la vida de este rey. Pero pastor, sí, hermano, porque cuando el profeta Isaías se da la vuelta y empieza a salir de aquel palacio, aquel hombre, dice la escritura, que clamó al Señor y le dijo: Señor, acuérdate. Señor, te pido que te acuerdes de lo que tu siervo ha hecho. Y mire, hermano, fue tanto el clamor de aquel hombre, fue tan genuino el clamor de aquel rey, que el Señor escuchó. Y no es lo que dice igual también 2 Crónicas 7:14, que Él va a escuchar desde los cielos. Y el Señor dice que Él escuchó el clamor de Ezequías, y que Isaías ni siquiera había salido del patio cuando el Señor le habló y le dijo: regresa y vas a decirle esto. Entonces, mire, aquella cama de agonía se convirtió en un lugar de transformación para Ezequías. De repente, hermano, en nuestras agonías, en nuestras angustias, al estar tirados en una cama en medio de una enfermedad, aquel lugar se puede convertir en un lugar de transformación para nuestras vidas.
Pero necesitamos, ¿sabe qué? Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos derramar nuestra alma delante del Señor para que aquel lugar se convierta en un lugar de transformación. Para que entonces de la agonía, como pasó con Ezequías, de aquella agonía pase a una extensión de vida. Mire el versículo 4 y 5 del capítulo 38. Dice: luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. ¿Se acuerda? Aquel David que fue transformado en la cueva de Adulam. Dice: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida. Entonces mire, aquella cama, aquel lugar de agonía se convirtió en un lugar donde la vida de Ezequías fue transformada. De morirse pronto, el Señor le dio 15 años más de vida. ¿Sabe? Tal vez usted piense que ya no le queda mucho tiempo. Tal vez usted piense que esta vida, hermano, que está viviendo, Dios quiere transformar su vida. Dios quiere añadirle todavía años a su vida. Pero necesitamos hacer lo que hizo Ezequías: orar, que el Señor mire nuestras lágrimas. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos ser transformados. Necesitamos sufrir una metamorfosis en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, para que entonces Dios se agrade de nosotros y nos extienda 15 años o más, hermano. Pastor, solamente 15. No, hermano, a lo mejor usted llega hasta los 120. ¿Se imagina? 120 años, hermano. Si ahorita conocemos o nos dicen de gente que vive 103 años y nos asombramos, imagínense, hermano, que el Señor le conceda llegar a los 120 años de vida y con salud y con buena vista y con buen olfato y comiendo bien y hermano, qué bendición. Pero sabe que necesitamos ser transformados para recibir la misericordia divina. Necesitamos que nuestras vidas puedan llegar a los lugares de transformación, o reconocer los lugares de transformación. Yo creo que eso está mejor. Que usted y yo en nuestro caminar podamos reconocer los lugares donde Dios nos pone para transformarnos. Estoy pasando una enfermedad, a lo mejor en medio de esa enfermedad Dios está buscando transformarte. Dios está buscando que su Espíritu Santo empiece a actuar en ti, para que tú entonces no solamente mires, sino que empieces a reflejar la gloria de Cristo. Pero necesitamos reconocer, hermano, dónde Dios nos ha puesto, reconocer el lugar en el cual estamos, y entonces ahí Dios va a empezar a actuar, a transformar. Nos va a empezar a hacer un cambio, hermano, radical en nuestras vidas. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Déjeme ir un poquito más rápido, ¿verdad? Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, mire cómo dice, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. Dese cuenta todo lo que vamos a decir acerca de Naamán. Dice: un gran hombre delante de su señor, tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre, Naamán, el general, era un guerrero valiente. Y hasta ahí, hermano, todo va bien. Hasta ahí podemos ver que era un excelente hombre, un gran hombre delante de su Señor, muy alta estima, un guerrero valiente. Pero mira al final del verso: pero era leproso. Todo lo bueno que podía tener Naamán se borraba con esto: pero era leproso. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina cómo sufría este hombre, este general llamado Naamán? ¿Qué sería lo que más pudiera desear Naamán, hermano?
¿Qué es lo que más pudiera desear este hombre? Tal vez tenía riquezas, tenía poder, tenía fama. Pero dice la Escritura, era leproso. Se le caía la piel, se le caían los pedazos de carne. Tal vez iba caminando y ¡pum!, se le caía algo, hermano. ¿Sabe qué es lo que más quería este general? Lo que más quería era poder estar limpio. Lo que él más quería era tener su piel sana. Porque sabía que esta limpieza, esta sanidad, hermano, le permitiría hacer una vida normal con su familia. ¿Se imagina usted el dolor, hermano, de las personas que pudieran tener lepra? Saber que no pueden estar con sus familias. Usted recuerda que en el tiempo de Israel, hermano, los leprosos andaban aislados. Que los leprosos andaban con una vestimenta especial y llevaban una campanita, y cuando ellos iban caminando empezaban a sonar la campanita diciendo leproso, inmundo, inmundo, para que la gente entonces se escondiera en sus casas, porque la lepra se contagiaba, hermano. Y hermano, si ahorita en este tiempo con esto del virus nos tienen aislados en nuestras casas. ¿Por qué? Porque este virus se contagia. ¿Se imagina este pobre hombre no poder estar con su familia, no poder abrazar a sus hijos, a su esposa, no poder disfrutar de un ambiente de casa, porque él estaba inmundo, porque él estaba leproso? Y entonces su sanidad le iba a permitir llevar una vida normal con su familia, con sus amigos. Mire, su sanidad le iba a permitir desempeñar mejor su trabajo como general del ejército. La lepra era un azote, hermano, para la vida de este general. Le estorbaba para desempeñar sus funciones. Hay cosas en la vida de los creyentes que les estorban para cumplir su propósito en Dios. Hay cosas en la vida de los cristianos que pudiéramos catalogarla como lepra. Y sabe que esa lepra estorba para cumplir su propósito en Dios. Esa lepra estorba para disfrutar a la familia. Esa lepra estorba para disfrutar la presencia de Dios. Esa lepra estorba para poder disfrutar el trabajo, el privilegio, el ministerio que el Señor nos ha dado. Aquel hombre, aquel Naamán, tenía fama, tenía riqueza, tenía poder, pero era leproso. Y una sierva de él, una jovencita sierva de él, le dice que en Israel hay un profeta, hay un hombre de Dios que podría hacer algo por él. Y Naamán va al rey de Israel, y el rey de Israel lo manda con el profeta. Y uno pensaría que el profeta, al saber de la fama, ¿verdad?, de aquel hombre, el profeta, al saber de quién era aquel que venía a visitarlo, tal vez se hubiera arreglado, hermano, y hubiera salido a esperarlo. Pero mire, el profeta ni siquiera salió. Mandó a su siervo y le dijo, dice el hombre de Dios, que te remojes, que te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Se necesita ir al lugar correcto en el cual Dios va a transformar nuestras vidas. 7 veces, remójate 7 veces en el río Jordán. El lugar correcto para Naamán fue el Jordán. Un río fangoso, un río no muy agradable, pero fue el lugar que Dios escogió para traer sanidad a la vida de este general sirio. Mire el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Dice, fue pues y se lavó 7 veces en el Jordán, conforme a la orden del varón de Dios. Y se volvió su carne, su cuerpo, como la carne de un niño tierno, y quedó limpio. Hermano, cuando el siervo del profeta va y le dice 7 veces, él dijo, no hombre, no hay mejores ríos en mi tierra, no hay mejores ríos en mi nación, ríos que estén más claros que esto, vámonos. Pero mire que sus siervos, sus escuderos, sus ayudantes, le dijeron, Señor, no te están pidiendo gran cosa. Si el profeta te hubiera pedido algo, tú lo hubieras hecho, algo difícil, tú lo hubieras hecho. ¿Cuánto más te cuesta venir
y descender 7 veces en el Jordán. ¿Qué tanto te cuesta bajar a aquel río que ellos llaman Jordán? ¿Sabe que el río Jordán, hermano, es figura de humillación? El lugar de transformación para Naamán, el lugar en el cual él iba a encontrar sanidad, se llamaba humillación. Se llamaba que él aprendiera humildad. Por eso es que el profeta va y le dice, de parte del Señor, 7 veces. 7 veces remócate allá en el río Jordán. Hay un río Jordán para usted y para mí. Hay un río Jordán para nuestras vidas. Hay un río que nos tiene que enseñar humildad. Hay un río Jordán que para usted y para mí es el lugar de la transformación. Pero aquella transformación se da cuando usted y yo venimos y nos humillamos delante de la presencia del Señor. Hay un río al cual usted y yo debemos de bajar para poder ser librados de la contaminación, de la impureza en nuestras vidas. Hay un río en el cual usted y yo tenemos que ir para que entonces no haya estorbo en nuestras familias, para que no haya estorbo en nuestro privilegio, para que no haya estorbo en nuestro ministerio, para que entonces usted y yo podamos disfrutar del propósito de Dios. Ese río para Naamán fue el Jordán. El río para nosotros significa humillación, significa aprender humildad. La humildad trae transformación. Cuando Naamán salió de aquel río fangoso, hermano, Naamán hizo así: Dios mío, qué limpio que estoy. Dice que su carne era la carne de un niño tierno. ¿Usted ha visto un niño recién nacido, hermano? Qué bonita piel tiene un niño recién nacido. Tersa, suavecita, hermano. No se cansa uno de acariciarlo. Dice la escritura que así salió la piel de Naamán del río Jordán. ¿Cuántas mujeres y hombres no quisieran una piel así? Hoy hay cremas para hacer que las arrugas se retraigan. Hoy hay cremas para que no se te vea la cara tan porosa. Hermano, y Naamán con humillación. Naamán descendiendo al Jordán encontró la sanidad para su vida. A veces no queremos humillarnos. A veces pensamos que lo merecemos todo. A veces pensamos que nosotros solamente tenemos la razón. ¿Sabe que el Señor nos está preparando tal vez para enviarnos al Jordán? Para enviarnos a un lugar de transformación en el cual se va a ver involucrada la humillación, la humildad. Que usted y yo aprendamos humildad. Entonces mire qué bendición que el Señor en su palabra nos muestra lugares de transformación. Acompáñenme por favor, Hechos capítulo 8 versículo 3. Yo nunca había visto este pasaje, hermano. De verdad, o tal vez lo había leído, pero no le había prestado atención. Mire, Hechos capítulo 8, versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hermano, era tremendo Saulo. Usted y yo lo conocemos como Pablo, ¿verdad? Y el perito arquitecto de la iglesia, y el hombre que tuvo revelación de parte de Dios, y aquel hombre que fue hasta el tercer cielo, hermano. Pero Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo hacía estragos en la iglesia. Dice que entraba de casa en casa y a hombres y mujeres los arrastraba y los echaba en la cárcel. ¡Qué tremendo! Un perseguidor de la iglesia. Esto era lo que era Saulo, hermano, un perseguidor, un azote para la iglesia. Pero mire cómo cambian las cosas. Un capítulo después, Hechos capítulo 9.
versículos 3 al 5. Verso 3 dice: ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire cómo contesta aquel perseguidor, aquel azote de la iglesia. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Hermano, yo lo leo y lo recontraleo, y no me puedo dejar de asombrar de lo que el Señor hizo en aquel lugar con Saulo. En aquel lugar camino a Damasco. No sé, hermano, a lo mejor Saulo, cada vez que pasaba por aquel lugar después de su conversión, cada vez que pasaba por ese camino, volteaba a ver y se sonreía, volteaba sus ojos al cielo y decía: Señor, aquí me tumbaste. Aquel camino a Damasco, aquel camino que ya estaba cerca de Damasco, se convirtió para Saulo en un lugar de transformación. En aquel momento, desde que cayó al suelo, aquel hombre fue transformado. Aquel hombre recibió de parte de Dios una transformación para su vida, y de ser perseguidor se convirtió en cautivo. De perseguir a la iglesia se convirtió en aquel hombre que iba a traer una explicación del plan de Dios para la iglesia. Entonces, hermano, ¿sabe? A veces hay momentos en nuestras vidas donde el Señor nos tiene que tirar, porque necesitamos ser transformados, porque necesitamos ser mudados, porque el Señor tiene un plan, tiene un propósito para usted y para mí. Y mire que cuando el Señor tira a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no le dijo: hombre, que me ayuden, alguien que me ayude. ¿De quién es esta voz? Inmediatamente la transformación. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Un reconocimiento al señorío de Cristo. Saulo sabía, yo imagino, hermano, que cuando Saulo iba cayendo al suelo, Saulo ya sabía lo que estaba pasando. Cuando tocó el suelo, Saulo fue transformado. Necesitamos, usted y yo, entender que hay lugares de transformación para nuestras vidas. Lugares donde nuestra conducta, nuestro carácter tiene que ser cambiado. Tal vez vamos en el camino incorrecto. En el camino tal vez Dios nos quiere tumbar. Tal vez Dios nos quiere tirar al suelo. Y cuando nos tira al suelo, quiere escuchar de parte suya y de parte mía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya he entendido que así solo no puedo. He entendido que esto que estoy haciendo no es lo correcto. He entendido que este propósito no es tu propósito. Y usted sabe, hermano, la vida de Saulo, después un giro tremendo. De ser Saulo se convirtió en Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Un hombre, hermano, que el Señor le dio una revelación tremenda. Un hombre que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que escribió que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Un hombre que sabía que en su debilidad se fortalecía el poder de Dios. Pero Saulo necesitó ser transformado. Y el lugar que Dios escogió para su transformación fue camino a Damasco. Tal vez usted y yo estamos haciendo algo ahora y pensamos que es lo correcto. Que el Señor, en su infinita misericordia, pueda venir, si estamos haciendo algo malo, y llevarnos a una transformación, como lo hizo con Saulo. Y entonces que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Que el propósito, el deseo de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Entonces, mire, yo quisiera leerle otra vez 2 Corintios 3:18. 2 Corintios
3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hay lugares donde el Señor va a hacer que nuestra transformación nos lleve a parecernos cada día más y más y más a su Hijo. Hay lugares, hermano, como la cueva de Adulam, en el cual vamos a entrar como fugitivos y vamos a salir como valientes. Hay lugares como el vientre de la ballena, hermano, donde usted y yo vamos a entrar como desobedientes y vamos a salir en obediencia a cumplir el propósito de Dios. Hay lugares como la cama de Ezequías, aquel lugar de enfermedad donde tal vez estamos viviendo una agonía, y el Señor va a venir y va a extender su misericordia sobre nosotros. Hay lugares como el río Jordán, aquel río fangoso, hermano, donde el Señor nos va a transformar con humillación, con humildad. Y hay lugares como el camino a Damasco, como le pasó a Pablo, donde nuestras vidas serán transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá que podamos entender que la transformación tiene que ver, hermano, con un cambio total, que en el poder de Dios, y esto es importante, en el poder de Dios hallará su expresión en nuestro carácter y en nuestra conducta, que tendrá que haber un cambio interno en nosotros, que no podremos decir es que Dios ya me cambió y seguir siendo los mismos, que no podremos decir ya fui transformado y no perdonar, no amar, no bendecir, no honrar, no obedecer. La transformación, el metamorfo que Dios quiere hacer con nosotros empieza en nuestro interior y después se verá reflejado en nuestro exterior, hermano. Tal vez hasta las arrugas se nos quiten, tal vez hasta las canas se nos vayan, pero primero Dios quiere transformar nuestro interior para que entonces usted y yo seamos cada día más parecidos a Él. Y mire, hay como un bonus. Hay un lugar allá en Génesis capítulo, si no me equivoco, Génesis capítulo 3. El Señor puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y mire qué tremendo. Aquel lugar se convirtió en un lugar de transformación para mal para aquellos dos. Miremos los lugares buenos. Miremos los lugares donde Dios verdaderamente quiere transformar nuestras vidas para parecernos más a Él. A Adán y a Eva. Ese huerto, ese maravilloso huerto del Edén. Ese huerto que era una bendición. Ese huerto donde no tenían que hacer nada. Se convirtió para ellos en un lugar de transformación para muerte, hermano. Porque cuando ellos comieron de aquel árbol que les habían prohibido, su vida empezó a morir. No murieron inmediatamente, pero espiritualmente murieron. Y físicamente empezaron a menguar. Por eso es que ellos fueron llevados a otro lugar. Fueron expulsados de aquel huerto. Entonces, yo espero en el nombre del Señor que usted me haya podido entender, que usted me haya podido seguir en esta mañana, que usted y yo hayamos podido entender que necesitamos ir a lugares de transformación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para cada día ser más parecidos a Él. Les ruego que allá en su lugar, por favor, podamos cerrar nuestros ojitos, podamos inclinar nuestro rostro y decirle: Señor, transfórmanos, Señor. Padre, haz una metamorfosis en nuestras vidas, cámbianos de forma, cambia nuestra conducta, cambia nuestro carácter, Señor. En esta mañana venimos como hijos tuyos, venimos, Padre, rendidos delante de ti con gratitud en nuestro corazón, a pedirte, Señor, que cambies lo que tengas que cambiar en medio de nosotros. Cambia, Señor, en mi familia, cámbiame, Señor, en mi trabajo, cámbiame, Señor, en el ministerio. Llévame a lugares donde yo pueda encontrar transformación, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana por permitirnos el privilegio, Señor, de ser semejantes a ti, de parecernos por tu Espíritu, por la transformación que genera tu Espíritu, de parecernos cada día más a Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde. Le recordamos, martes 7:30 de la noche. Martes 7:30 de la noche. Perdón, estamos en vivo, hay aquí los apuntadores. Martes 7:30 de la noche nos estaremos viendo en nuestro discipulado congregacional. Miércoles, para los que están en Corderitos, nos estaremos reuniendo a partir de las 7 de la noche. Jueves tendremos ejército de mujeres. Jueves tendremos ejército de mujeres. Viernes nuestra reunión familiar. Y el domingo nos volveremos a ver en nuestra reunión. Quisiéramos también orar para entregar el ayuno al Señor. Y antes de orar, les pedimos en el nombre del Señor que puedan mandar ustedes su fotito. Les pedimos una... Ahí si me lo escriben lo entiendo mejor, ¿verdad? Si pudieran mandar sus fotitos, ¿verdad? Para saber que estamos juntos y en unidad, como familia, no uno por uno, ¿verdad? Sino que como familia podamos tomarnos una foto y poder subirlas. También quisiéramos darle gracias al Señor por la vida de María Eugenia. Quisiéramos orar también por ella. Ayer cumplió cierta cantidad de años que no podemos decir, pero estamos agradecidos al Señor por ella. También quisiéramos orar por la vida de Sari, por la vida de María José, que andan un poco delicaditas de salud. Así que en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tu mano de poder, tu mano se extienda a favor, Señor, de Sari, a favor de María José, Señor, a favor de Luis Carlos. En esta hora, Señor, oramos por ellos, los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que tú los trates con bondad, así como nos los has tratado también a nosotros. Que tu gracia, que tu favor, Señor, sea sobre de ellos. Que quites todo malestar, todo dolor de cabeza, todo dolor de cuerpo, de huesos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. También oramos por la vida de María Eugenia, Padre, que cumplió años. Gracias, Señor, por un año más que le permites cumplir. Te ruego que la bendigas juntamente con su familia. Que extienda, Señor, tu cetro sobre de ella, Padre, y que ella pueda recibir el deseo de su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por este tiempo de ayuno. Lo entregamos delante de ti, Señor, esperando que haya sido de tu agrado. Esperando, Señor, que hayamos podido formar una sonrisa en tu rostro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por todos y cada uno de ellos que están ayunando. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde. Les amamos, les extrañamos y pronto nos estaremos viendo. Bendiciones.